Seguimos en el Faro de Alejandría dándole vueltas al Islam y al integrismo islámico. Había salido a relucir antes de la publicidad el tema y el concepto de la Sharia como código rector de la sociedad islámica, y a mí me parece que las relaciones entre Sharia y democracia entendida al estilo occidental son bastante difíciles, ¿no? No terminan de entender los occidentales qué es eso de la Sharia. Porque a menudo es una confusión entre la Sharia y el fiqh, la legislación. La Sharia contiene poco, es palabra de Dios, eterno y universal. Son lo mismos en Islam, en la Torah y en el Evangelio. Por ejemplo, se dice Dios sol posee. En el Corán se dice al Eterno, a tu Dios pertenece los cielos, la tierra y todo lo que contiene. Pablo, en Primera al Corintios, la tierra y todo lo que contiene es el del Señor. La Torah, lo mismo ocurre por todos los libros. Dios sol posee, Dios sol manda, Dios sol sabe. Todo. Después, lo fiqh es lo intento de varios juristas en varias épocas de Islam de resolver los problemas de su tiempo partiendo de este principio eternal. Así como se dice en el Corán, que Dios cree, recree, está presente, no podemos ser inmóvil y tenemos que crear un fiqh del siglo XX y del siglo XXI. Esta es nuestra tarea. Desgraciadamente, la confusión. Dicen aplicar la Sharia. No aplicar la Sharia no está aplicar las leyes del siglo X al siglo XX o XXI. Eso, para mí, es la más grande falta del fundamentalismo. ¿Qué es el fundamento? ¿La palabra de Dios, Sharia, o las obras de hombres ilustres, magníficos, que han suelto sus problemas en su época? Soy un gran admirador de Abu Hanifa, de Shafi'i, así. Pero nuestra tarea no es de repetir sus palabras para imitar sus métodos. Cuando Shafi'i viene de Persa a egipcio, le dice, usted no habla de la misma manera. Le dice, porque las condiciones históricas son diferentes. Son diferentes maneras de aplicar las eternas leyes de la Sharia. Ciertamente lo que dice el profesor Galudi lleva razón. Es decir, el mundo islámico necesita una revisión urgente de su jurisprudencia, porque en algunos casos, como vemos, se llegan a niveles realmente agravantes, ¿no? En este sentido, ciertamente, el movimiento islámico del siglo XX, del siglo XXI, uno de sus objetivos es actualizar, evidentemente, el Islam al tiempo en que estamos. Nosotros, naturalmente, como musulmanes españoles, no podemos aceptar determinados comportamientos que se dan en la mayor parte, digámoslo claramente, de las áreas de los tradicionales países islámicos. Sin embargo, sería unilateral observar esto exclusivamente, porque, por otra parte, somos occidentales y observamos también el tremendo déficit que la justicia, y en estos días se insiste mucho en ello, está teniendo en Occidente. Es ya un clamor que urge a reforma urgente, por ejemplo, la necesidad de la eliminación del derecho de veto en el seno de las Naciones Unidas. ¿Con qué derecho se puede exigir comportamientos democráticos a las 3/4 partes de la humanidad cuando 5 países tienen para sí mismos el control sobre el resto del mundo? Esto no hay lógica. Esto no es bien, pero una cosa es el derecho del que manda, una cosa es el derecho del que manda y otra cosa es lo que por razón lógica debe de ser. Evidentemente, y ahí es donde hay que Entonces, los males del mundo, como el profesor Galudi ha expuesto repetidas veces y ha definido como el viejo desorden mundial que hoy nos afecta, que ustedes han tocado de alguna manera en el anterior programa, es el tremendo cáncer que la humanidad tiene.
Y naturalmente en esta situación tan preocupante para la inmensa mayoría de la población mundial, el Islam tiene también algo que decir, los musulmanes tenemos algo que decir. Sí, pero tu pregunta iba sobre Islam y democracia. Estamos haciendo propuestas. Por ejemplo, se ha propuesto, las Naciones Unidas lo han aceptado, y la Unión Europea también, el siglo XXI como año internacional por el diálogo entre las civilizaciones, propuesta original del presidente Khatami de la República Islámica de Irán. Evidentemente, esta es una alternativa, una visión de futuro y un ofrecimiento para la reforma necesaria que este planeta exige, y en la que cabemos musulmanes, cristianos, judíos, zoroastrianos, gentes de... budistas, hinduistas. Exactamente. Es decir, ateos, gente de bien efectivamente, vivir, claro. en este momento que el mundo atraviesa, y tras el fracaso, es evidente, de los políticos, el mundo tal y como está es el resultado de su obra. Por lo tanto, no hay ningún eximente a su lado. Los políticos y las transnacionales, que son los que mandan en ella. Entonces, deben ser los hombres de conocimiento, los hombres de cultura, los hombres de ciencia, los hombres de creatividad, el hombre de la calle, de las montañas, los que elaboren un programa de concordia, de entendimiento, de cooperación, de humanismo para el próximo siglo. Yo no iría a las élites, cada día tengo más desprecio por las élites porque no son precisamente los entendidos. Los entendidos, desgraciadamente, a veces son los que tienen algo que conservar, los que se quieren, digamos, erigir como los que tienen la verdad. Y en ese sentido, es el islamismo político el que ha hecho más daño al Islam en los últimos 20 años. A mí me parece muy peligroso el que se ha llegado a reforzar la idea de que Islam y democracia son incompatibles. Y eso es una mentira tremenda. Es una mentira tremenda porque todo depende de cómo lo queramos interpretar. Y efectivamente han faltado quizá los que pongan en práctica dentro de los países, porque claro, es que dentro de cada país islámico, de todos y cada uno de los países islámicos, hay que hacer esa verdadera revolución que es la de la tolerancia, la del respeto pleno y sobre todo el respeto del ciudadano. Hay que llegar a la conquista de la ciudadanía, a la conquista del yo, de la individualidad, de la individualidad plena. Y por supuesto habría que llegar en el sentido de los países islámicos a lo que para mí sería el mayor respeto. Pues estamos en Ramadán, cada uno hace lo que quiere. Porque aquí, cuando estamos en Cuaresma, cada uno hace lo que quiere. Y eso me parece respeto. ¿No? Es que entonces las esencias se pierden. Bueno, y el islamismo ha sido desde luego una manera de intentar manipular a los demás, de hacer política. El islamismo es eso, gente que se cree que son los que tienen que darle lecciones a los demás. Me refiero a los movimientos fundamentalistas, los movimientos integristas en todo y cada uno de los países. Quieren conquistar el poder en sus países. Y eso, pues, bueno, es un problema de cada país, el negociarlo, porque hay que sentarse a negociar siempre, en ese sentido. Yo añadiré que es eso del ijtihad, ¿no?, que hay que llevar, porque eso para los países musulmanes, ¿no? Ahora, de otra parte, democracia es una palabra que está vacía de su contenido hasta en los países democráticos, ¿no? Porque lo que está pasando es el mundo de la finanza que lo está tragando todo, y que estamos yendo a un mundo donde ya no sabemos lo que hay que comer porque todo está contaminado. Y dices, ¿qué mente es esta que ha dado de comer a un herbívoro carne? Pero pues qué cosa tan... En eso no puede pasar con una mente islámica, quiero decir, ni con el sentido de la Sharia y de Dios. Estaba ya en la Biblia, el becerro de oro. Eso es, estamos en pleno becerro de oro. Sí, volvemos un poco, sí. Me parece que Gaudí quería decir algo. Yo, antes de pasarte la palabra a Gaudí, quería señalar que a mí me sorprende mucho esta incomprensión del mundo occidental de la posibilidad de una convivencia entre la Sharia y la democracia, porque en el propio mundo occidental hay ejemplos de esto. ¿Qué es la democracia cristiana? La democracia cristiana es un partido político que parte de una determinada concepción religiosa y global, o que es el partido Komeito en Japón. Es un partido budista y que, sin embargo, juega perfectamente todas las reglas democráticas, ¿no?
Sí, me parece importante decir que la concepción de la democracia en Occidente fue siempre una trampa. Por ejemplo, en la escuela los niños enseñan a usted, probablemente como a mí, que la Atenas en el tiempo de Pericles fue el modelo de la democracia, la madre de la democracia. En el tiempo de Pericles fueron 20.000 ciudadanos y 100.000 esclavos sin derechos, y una oligarquía esclavagista. Cuando fue la declaración de independencia de los Estados Unidos, han dicho todos los hombres son iguales, pero durante un siglo han mantenido la esclavaje, la servitud de los negros. La declaración de los derechos del hombre en Francia, durante la primera revolución francesa, dice todos los hombres nacen libres e iguales, pero esta declaración es el preámbulo de la Constitución, de la primera Constitución francesa, que excluye 2/3 de los ciudadanos franceses como ciudadanos pasivos que no pueden participar. Ahora, la Declaración Universal del Derecho del Hombre en 48 dice todos los hombres tienen iguales derechos. Verdadero, el miliardero y el parado tiene el mismo autorización de comprar un cine, comprar una televisión, tiene el mismo interdicción de robar un pan. Pero no eso es una democracia. Me parece, incluso el fundador de la democracia occidental, el teórico Jean-Jacques Rousseau, decía nunca fue una democracia. La democracia sería una forma de gobierno para los dioses, si existían. Sí, pero no para los hombres. De la democracia yo creo que lo que hay que conservar es el derecho a controlar a los que nos gobiernan. Eso es lo más difícil en nuestra democracia de los países europeos y de otros, de los llamados occidentales, pero ese es el objetivo. El objetivo es el poder contestar, el poder responder a los que mandan. Y en ese sentido, al margen de la historia y al margen de las cosas, yo creo que es fundamental el que, sobre todo en los países islámicos, para que no se venda esa imagen de que hay una incompatibilidad. Porque yo, desde mi punto de vista, en absoluto, Marruecos lucha por conseguir un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es lo importante. Pero, lógicamente, las desigualdades es un problema económico, político, añadido. Pero el partir de que alguien puede gritar, puede decir, puede acusar. Luego hay quien controla los medios de comunicación y quien no los controla. La realidad es más compleja, pero que tener unas garantías me parece fundamental. Y yo pienso, el Islam como tal no impide absolutamente nada, pero hay ese mito creado un poco porque ciertos fanatismos lo han fastidiado. La democracia es falsificada. Sin duda.